Tratamiento que debe ser sometido el agua para ser potabilizada. El agua de consumo humano no debe contener ningún tipo de microorganismos, parásitos o sustancias que pueda suponer un riesgo para la salud humana. Esta se somete a las siguientes secuencias de operaciones. Número 1. Pretratamiento. Consiste en la eliminación de los sólidos de gran tamaño que pueda contener el agua. Se utilizan rejas y o tamices que retienen los sólidos. Es habitual incluir una oxidación primaria, cuyo objetivo principal es destruir las sustancias orgánicas precursores de triolametanos. Número 2. Coagulación o floculación. Antes de entrar a la etapa de decantación, se ajusta el pH mediante la adición de ácidos o de álcalis, que dan lugar a cationes multivalentes con cargas positivas que compensan la carga negativa de las partículas coloidales y por lo tanto eliminan las fuerzas de repulsión entre ellas. Número 3. Decantación. En esta etapa, los flóculos formados por la acción de los agentes coagulantes y floculantes sedimentan en tanques de forma circular o rectangular, obteniéndose por la etapa superior el agua clarificada y extrayéndose por el fondo de una corriente de lodos que contienen los flóculos sólidos. Número 4. Filtración. El agua sobrenadante de la etapa de decantación se somete a una etapa de filtración, la cual consiste en hacer pasar el agua que todavía contiene materias en suspensión, no separadas en la decantación, a través de un lecho filtrante que permite el paso del líquido, pero no al de las partículas sólidas, cuales quedan retenidas en el medio filtrante. Además, se producirá la eliminación por absorción de sustancias orgánicas, evitando la existencia de olores y sabores en el agua filtrada. Número 5. Desinfección. Esta es la etapa final de mayor importancia, ya que garantiza la eliminación de microorganismos patógenos que son responsables de gran número de enfermedades. La desinfección puede conseguirse mediante tratamientos con productos químicos o mediante aplicación de radiación. La cloración es el procedimiento químico más utilizado para desinfectar el agua, consistente en utilizar cloro o algunos de sus derivados, como los hipocloritos de sodio o de calcio. Destilación. La destilación es un método de separación de una disolución líquida mediante evaporación y posterior condensación, sin que se produzcan cambios químicos en las sustancias que la forman. La destilación difiere de todas las formas de purificación del agua. A través de esta se remueven las impurezas. El agua es sometida a cambios de fases durante el proceso, pasando de estado líquido a gaseoso y volviendo nuevamente a su estado líquido, pero no es específica para partículas ionizadas, como lo es la desionización. No remueve materiales orgánicos selectivamente. Existen 3 tipos de destilación: destilación simple o sencilla. Esta es la más elemental, consiste en hervir la mezcla hasta separar los elementos. Sin embargo, no garantiza la pureza total de toda la sustancia destilada. Destilación fraccionada. Se emplea para mezclas de sustancias con punto de ebullición más cercanas. Destilación al vacío. Esta está basada en la modificación de puntos de ebullición de sustancias mediante cambios de presión. Está empleada para separar sustancias inestables como vitaminas. Antes de ver qué es la ósmosis inversa, es fundamental que conozcamos qué es la ósmosis. La ósmosis es el proceso por el cual un solvente pasa a través de una membrana semipermeable, de una solución diluida a una concentrada, hasta igualar la diferencia de concentraciones a ambos lados de la membrana. Asimismo, la ósmosis inversa es un proceso en el cual se reduce el caudal a través de una membrana semipermeable y se ejerce una fuerza de empuje superior a la presión osmótica en dirección opuesta al proceso de ósmosis, como se puede apreciar en la imagen. De esta forma se logra separar las sustancias que se encuentran en el agua en un lado de la membrana, y del otro lado se obtiene una solución diluida baja en sólidos disueltos. La demanda química de oxígeno determina la cantidad de oxígeno requerido para oxidar la materia orgánica en una muestra de agua, bajo condiciones específicas de agente oxidante, temperatura y tiempo. Es un parámetro que mide la cantidad de sustancias susceptibles de ser oxidadas por medios químicos que hay disueltos en una suspensión de una muestra líquida. La demanda química de oxígeno se calcula a partir de la diferencia entre el dicromato añadido inicialmente y el dicromato encontrado tras la oxidación, y se expresan los resultados de la siguiente forma.
La demanda biológica de oxígeno es un parámetro que mide la cantidad de oxígeno consumido al degradar la materia orgánica de una muestra líquida. Es la materia susceptible de ser consumida u oxidada por medios biológicos que contiene una muestra líquida, disuelta o en suspensión. Este es un método de ensayo que se basa en medir el de oxígeno consumido por una población microbiana en condiciones en las que se han inhibido los procesos fotosintéticos de producción de oxígeno en condiciones que favorecen el desarrollo de los microorganismos. Es un método aplicable en aguas continentales, por ejemplo, ríos, lagos o acuíferos, aguas negras, aguas pluviales o aguas de cualquier otra procedencia que pueda contener una cantidad apreciable de materia orgánica. Este es un ensayo muy útil para la apreciación del funcionamiento de las estaciones depuradoras. No es aplicable a las aguas potables, ya que al tener un contenido tan bajo de materia oxidable, la precisión del método no sería adecuada. En este caso se utiliza el método de oxidibilidad con permanganato de potasio. Por último, el punto 2.10, la vigilancia, evaluación y límites permisibles de calidad del agua para uso y consumo humano en base a normas. La norma en la que nos basaremos va a ser la que te muestro en pantalla. Como puedes observar, en el punto 4.1 se ven los límites permisibles de características bacteriológicas, como se muestra en la tabla 1. Asimismo, en la tabla número 2 te muestro las características físicas y organolépticas que debe tener el agua. Debe tener un color verdadero en la escala de platino o cobalto, un olor y sabor y agradable y una turbiedad de 5 unidades nefelométricas. A continuación, en la tabla 3 se muestra el contenido de los constituyentes químicos a los que deberán ajustarse. Y en la tabla 4, las características radioactivas. Para la vigilancia del sistema de abastecimiento de agua se deben de tomar en cuenta los siguientes criterios. Asimismo, se debe establecer programas de vigilancia de la calidad del agua, de sus sistemas de abastecimiento para uso y consumo humano. También debe realizarse un monitoreo antes establecido. Debe existir un muestreo que se efectuará en conformidad con el procedimiento del muestreo descrito anteriormente. Debe de tener cierta documentación señalada. El organismo operador responsable del sistema de abastecimiento podrá solicitar a la autoridad sanitaria el certificado de calidad de agua para uso y consumo humano. También el organismo operador responsable del sistema tendrá como máximo 5 días hábiles posteriores a la verificación para presentar una copia de las bitácoras, procedimientos, programas y diagramas de flujo a la autoridad sanitaria competente. Una vez que se concluya la visita de verificación, se integrará toda la información recabada. Por último, la evaluación de la conformidad podrá ser solicitada por el representante legal o la persona que tenga facultades para ello ante la autoridad competente o las personas acreditadas.